Muy buenos días, buenas tardes, perdón, amados hermanos. Qué gusto saludarlos por este medio. Estamos aquí nuevamente con este enlace en vivo para seguir hablando sobre algunos temas de interés de la palabra de Dios para nuestra edificación, para nuestra consolación y también pues para nuestra reprensión, que es algo importante y bueno que el Señor hace en nuestras vidas para su gloria eterna. Espero que se encuentren bien, amados hermanos. Estamos aquí desde la ciudad de Córdoba, Veracruz. Una alegría pues ver la misericordia de Dios que nos ha permitido amanecer. Amados, el Señor nos manda siempre a ser agradecidos en todas las cosas, dar siempre acciones de gracias al Señor, y en verdad que estamos muy contentos, muy alegres por la esperanza que Dios nos ha dado en Él. He platicado con algunos hermanos y bueno, amados, pues hay lo bueno, siempre hay preocupación por otros hermanos, que esto es una misericordia, estar atentos a las necesidades de los hermanos. También algunos testimonios de que este tiempo está siendo de mucha bendición en casa, ¿verdad? Tiempos de comunión con la familia, de comunión en el Señor, de tener más cuidado, ¿verdad? Con los hijos. Y bueno, amados, sabe el Señor lo que necesitamos para la vida eterna, lo que necesitamos para ser perfeccionados. Veíamos en una enseñanza que el Señor permite que seamos afligidos, que padezcamos un poco de tiempo, solamente un poco de tiempo, y Él nos fortalecerá, nos afirmará, nos establecerá, para que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y bueno, amados, todo esto nos ayuda bien. Todo esto nos ayuda bien, amados hermanos, todo para la gloria del Señor. Y bueno, vamos a orar para que en este tiempo el Señor nos ayude a llevar esta palabra, a hablar de este tema importante, que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu vivo, que nos ayude a comprender todas las cosas que están escritas. Vamos a clamar al Señor, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta grande y hermosa misericordia que tú nos permites esta mañana. No somos dignos, Señor, de estar delante de tu palabra. No somos dignos. ¿Quiénes somos para ser rociados con el conocimiento de tu Escritura? Señor, sé propicio a nosotros. Sé propicio a nosotros, Señor. Somos débiles, Padre. Somos débiles. Estamos en este cuerpo de muerte. Estamos en esta carne que todos los días quiere pecar. Y está el anhelo de ser como tú, Señor. Y a veces vemos ese anhelo inalcanzable, como quien en la tierra voltea al cielo y ve que estamos lejos de tu gloria. Pero tú has traído una escalera, Señor, como en el tiempo de Jacob, para poder llegar a las alturas. Y esa escalera es Cristo. Es el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro aliento, nuestra fortaleza. Señor, ayúdanos esta mañana. Ayúdanos esta mañana a conformarnos a ti, a llenarnos de ti, a entregarnos a ti, Padre, que esta palabra sea para edificación. Yo te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que está escuchando esta enseñanza, que los bendigas, por favor, que lo llenes de tu espíritu, que lo llenes de tu palabra, que lo fortalezcas, que no le falte el alimento en su casa, que todas las aflicciones, Señor, tú las estés tomando en tu bendita mano y que los estés fortaleciendo para que sean usados, Señor, para compartir tu palabra, para manifestar tu gloria en este tiempo. Haz saetas, Señor, de tus hijos, haz saetas de tus hijos y lánzanos a tu voluntad, Señor, para hacer tus propósitos eternos en esta tierra de los vivientes. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué alegría. Siempre clamar al Señor es un privilegio grande, clamar al Señor. Amados, quiero pedirles si se escucha bien, me hagan una señal, si se escucha bien el audio, que no haya algún eco, alguna situación así. Y mientras me retroalimentan con el sonido, si se oye bien, quisiera dar saludos. Nuestra hermanita Michelle, gracias por estarnos escuchando, una bendición muy grande. Nuestra hermanita Leti, gloria al Señor por su vida, está pendiente de las enseñanzas. Mi esposa, nuestra hermana Grisel también, que está pues atendiendo la casa y
y escuchando el audio también. Nuestro hermano Jorge, qué alegría, nuestro hermano, qué gozo saludarlo, hermano, una alegría. Esperemos que todo esté saliendo bien por allá, su trabajo, en todas las cosas, para la gloria del Señor. Nuestra hermana Lulú de Boca del Monte, hermana, qué bendición, nos da mucho gozo que está escuchando la buena palabra, la semilla, ¿verdad? Gracias a Dios. El hermano Josué allá en Tantoyuca, ¿verdad? Es aquí de Córdoba, pero está por allá, por Tantoyuca. Saludos a todos, hermanos, muchas gracias. Ya me están dando sus comentarios acerca del audio. Qué bueno, gracias a Dios se está escuchando bien. Bueno, amados hermanos, el Señor nos ayuda a hablar de este tema. Un tema que oímos mucho, pero que a veces explicarlo no es tan sencillo, pero vamos a intentar que sea el Espíritu que nos lleve para la gloria de Dios a entender estas cosas. Muchas gracias, hermana Blanquita, se está añadiendo saludos, hermana, gracias por sus saludos a todos, gracias hermana Lu por sus saludos, gracias hermanos todos, les agradezco sus alientos, buena falta nos hacen a todos. Yo les pido que no me olviden en sus oraciones, amados hermanos, para que sigamos adelante en todos estos trabajos. Gracias hermano Jorge. Vamos a hablar de la santidad, un tema muy importante, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar en materia, amados hermanos. ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad, si lo comprendemos del término de diccionario, no nos va a decir mucho. Es un cúmulo de factores y de doctrinas que tenemos que entender, y vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ver si encontramos aquí la cita. Primeramente Dios, Deuteronomios 4:8. Perdón porque a veces no tengo los pasajes, amados hermanos, pero como ustedes saben, pues no es que tengamos ahí ya los temas para ¿cómo se dice? Estructurarlos, ¿verdad? Confiamos en el poder del Espíritu. Bueno, el Señor nos ayude, no es algo fácil, pero el Señor nos ayude. No es algo sencillo de que digas, vamos a estructurar el tema acá, como la homilética, ¿no? Todas esas cosas. Que sea el Señor. Si la palabra no está en nuestro corazón, amados hermanos, pues va a ser bien difícil que estructuremos temas. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Miren qué hermoso, hermanos, miren qué hermoso. Vamos a hablar de la santidad y tenemos que empezar por este pasaje. Deuteronomio capítulo 4 versículo 1 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os enseño estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto,
ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaste y os pusiste del pie al monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y obscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Y él os anunció su pacto, el cual os mando poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusiereis por obra en la tierra en la cual pasáis a tomar posesión de ella. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor. Amados, aquí inicia, y esto es importante para comprender el término de la santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, para entender la santidad hay que comprender este principio de la ley del Señor, el propósito de la ley del Señor, lo dice muy claro en Deuteronomio. Antes del pacto de Moisés, amados hermanos, el Señor ya se había manifestado a los hombres y ya les había mostrado sus estatutos, sus decretos y su voluntad. Siempre lo ha hecho desde el tiempo de Adán, desde el tiempo de Set, que ya empezó a hacer un holocausto, invocar el nombre del Señor. Después esa generación gloriosa que vino después de Set, con Enoc, por ejemplo, que caminó con Dios, fue arrebatado, fue traspuesto. Enoc como una antesala de lo que sería el arrebato para nosotros, cómo seríamos llevados por medio de Cristo. Y igual pasó con el profeta Elías, que fue traspuesto en un carro de fuego, algo glorioso, amados, en un torbellino de fuego, no en un carro de fuego, era un torbellino y un carro de fuego que se llevó al profeta Elías al cielo directamente. Amados, después Matusalem, un hombre de Dios, descendiente de Enoc, y llegamos hasta Noé, un hombre del Señor, que halló gracia delante de los ojos del Señor. El Señor se glorificó cuando salvó la vida de Noé. Y después, amados hermanos, de ahí en adelante, después de Noé viene otra generación de hombres que empiezan a creer en el Señor, invocar su nombre. Algunos se diluyen, algunos no prevalecen, el mundo los atrapa. Otros persisten de ahí hasta llegar a Abraham. En el camino encontramos a hombres como Job, sus amigos de Job, Eliú, hombres cristianos, creyentes al Señor. Pero hasta antes de Abraham, el Señor no había consolidado una nación como tal. No había consolidado una nación. Tenía un pequeño remanente que sobrevivía a las acechanzas del mundo, pero terminaban corrompiéndose, amados. Tenemos el caso de Yetro, Madián, hijo de Abraham posteriormente, y muchos hombres se diluían, amados hermanos. Muchos hombres que conocían al Señor empezaban bien, terminaban mal, el mundo los arrastraba, y el problema ha sido que el mundo siempre los arrastra, hasta antes de Abraham, y solo permanecían ahí los más fervorosos, agarrados con uñas y dientes de la gracia del Señor. Esos estatutos y ordenanzas ya se conocían, pero no formalmente, hasta que el Señor le hace una promesa a Abraham y le dice que a partir de él, en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y no se irán al mal ni serán arrastradas por el mundo. Y dado esta palabra a Abraham, llegamos en su descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, a constituir el pueblo de Israel, de los hijos de Jacob, que le cambia el Señor el nombre por Israel. Y llegamos a este momento donde el Señor constituye y les da una ley, y ya forma una nación, y ya formaliza su pacto, ya formaliza el pacto, ¿verdad? Que es la sombra de Cristo, que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque el pacto que Dios le hizo a Abraham se consolida en Jesucristo. En el trayecto pasa una pequeña una transición hacia el pacto de Moisés, pero esto nos ayuda mucho porque el pacto de Moisés ya formaliza
la ley del Señor y el pueblo de Dios. Ya el Señor ya espera una nación, un pueblo bien definido, que sea un ejemplo para las demás naciones, que sea una luz para las demás naciones y que sea un testimonio de que el Señor realmente está fortaleciendo a su pueblo en medio del mundo. Porque hasta antes del pacto de Moisés, el mundo tenía ya muchos pueblos, muchas naciones que no querían saber nada del Señor, pero no había un pueblo que fuera un pueblo de Dios. El que se forma el pueblo de Dios, amados hermanos, fue una gloria, una alegría, una esperanza. Como el Señor ahora sí no serán solo unos pocos hijos que estarán dispersos allá, sino ya el Señor da un golpe de poder, por decirlo de alguna manera, y forma su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dice la palabra que la fuerza de este pueblo está en que tienen estatutos que no tienen otros pueblos, tienen sabiduría que no tienen otros pueblos, tienen cosas gloriosas que no tienen otros pueblos. Es lo que acabamos de leer. Vean nada más, dice, estos mandamientos, si los pones por obra, vas a entrar a la promesa de Dios. Los mandamientos del Señor, porque acuérdense que este pacto se perfeccionó. Imagínense, voy a poner una metáfora un poquito burda. Esto es como una tele de bulbos y ahora tenemos nuestra tele Smart TV. Las dos son televisiones, pero una es ya mucho más mejorada y con mejores funciones. Así el pacto de Moisés es un pacto que tenía el defecto de que los hombres no permanecían en él, pero al llegar Cristo, el pacto de la gracia está cimentado sobre mejores promesas, pero reforma la esencia del pacto de Moisés, lo reforma, ¿verdad? Todo lo bueno de parte de Dios del pacto lo perfecciona, lo engrandece, lo espiritualiza. Entonces todas esas promesas quedan puestas mucho mejor, pero nos dan esa idea para entenderlas hoy. Ya no bajo la lupa del antiguo pacto, ahora bajo la guianza y la luz del Espíritu. Pero a final de cuentas nosotros tenemos que tener este entendimiento de espiritualizar estas palabras para ejemplo nuestro y para entender lo que el Señor quiere decir. Entonces los mandamientos de Cristo, lo que Dios nos ha enseñado, como lo hizo en el pueblo de Israel, vamos a empezar a poner esta comparación, esta metáfora. Aquí era para entrar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Ahora los mandamientos de Cristo nos llevan a otra tierra más perfecta, que es la vida eterna. Después la palabra del Señor es para que tengamos una vida ejemplar, tengamos una comunión con el Señor, como sigue diciendo, y sus estatutos y sus decretos son para que tengamos una diferencia a las demás naciones. Guardaos pues, versículo 6, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí empieza el principio de la santidad. La palabra santo quiere decir apartado. El Señor ha tenido un pueblo apartado, un pueblo que está regido por estos mandamientos. Entonces, para entender el principio de la santidad hay que hacer esta comparación entre el pueblo que quiere el Señor que seamos y el pueblo que es el mundo. Voy a volver a repetir. Lo que Dios quiere que seamos bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos, bajo su ley, bajo su sabiduría, y lo que es el mundo. Entonces, la santidad se entiende, amados, en que nosotros tenemos que vivir bajo los conceptos de Dios y apartarnos, porque eso es literalmente lo que la palabra santo quiere decir, apartado, y apartarnos del mundo. Es decir, nosotros somos un proyecto de Dios, somos un proyecto del Señor en su palabra, y el mundo, amados hermanos, es lo contrario a lo que somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir apartados de las ideas del mundo, de los conceptos del mundo, de la naturaleza del mundo, y vivir bajo las ordenanzas, los principios y los mandamientos de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Ahora ya cobra sentido más la santidad. Ya después, a través de toda la palabra, el Señor empieza a decir: sed santos como yo soy santo. Y los apóstoles hablaban acerca de que escapemos de esta perversa generación, de que nos apartemos de las cosas del mundo. ¿Qué pasó con Israel? Israel, cuando ya entran a la tierra de Canaán,
Ellos lo que hacen es se mezclan con las tierras de Canaán, con los conceptos de esos pueblos, y por eso es la grande perdición del pueblo. Pierden su santidad porque no se apartan del mundo. Para entender el concepto de santidad tenemos que entender el concepto del mundo y el concepto de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios referente al mundo, ahí comprendemos la santidad. No podemos entender la santidad si no tomamos en cuenta las ideas del mundo. Porque muchos dicen, yo quiero vivir en santidad, pero no sabemos ni qué es eso. Yo quiero vivir en santidad, pues sí, pero ¿qué es santidad? Bueno, santidad es apartarse del mundo, es no vivir conforme al mundo y vivir bajo los esquemas y fundamentos del Señor, que dice aquí en Deuteronomio capítulo 4, como un ejemplo que desde ahí nace el concepto. El Señor quiere que seamos una luz, que seamos un pueblo diferente, que seamos personas diferentes, amados hermanos. Y aquí, por no entender esto, ha venido nuestro gran pecado. Vamos a ver Juan 17, amados hermanos. Juan 17 es nuestra carta constitutiva como iglesia. Es la oración que hace Jesucristo, ¿verdad? Para que la iglesia nazca, crezca, se fortalezca. Él como hombre está pidiendo al Señor lo que debería de ser la iglesia, lo que iba a ser la iglesia, amados. Entonces esa oración de Juan 17 es la oración terrenal del Señor Jesucristo para que el Señor formara la iglesia y la fortaleciera. Y si ustedes analizan el libro de los Hechos, los primeros capítulos, todos los acontecimientos empiezan a responder esta oración de Cristo hasta el día de hoy. Todo lo que pidió Jesucristo al Padre, el Padre se lo respondió. Y es por eso que estamos aquí. Juan 17, capítulo 9, Juan 17, 9, amados hermanos, dice: yo ruego por ellos, hablando de todos nosotros, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, que son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido santificado en ellos. He sido santificado en ellos porque solamente sus apóstoles creyeron. Mas yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Hermoso texto, amados hermanos. Yo sé que late nuestro corazón cuando escuchamos estas palabras. Amados hermanos, el Señor no pide por los que están apartados de Él. Pide por nosotros, que vamos a ser sus instrumentos para llegar a los demás. Porque nosotros tenemos que ser un pueblo diferente, tenemos que ser cristianos diferentes, tenemos que ser cristianos que vivan bajo los principios del Señor. Y esto es lo que se ha corrompido, esto es lo que se ha confundido, esto es lo que no se ha entendido. Y por eso estamos en toda clase de vanidades inmiscuidos, amados hermanos. Hemos perdido nuestra santidad porque no entendemos el principio bíblico de la santidad, que es vivir bajo los lineamientos del Señor en diferencia al mundo. El mundo tiene sus formas de vivir. La gente que no conoce al Señor tiene sus filosofías, tiene sus pensamientos, tiene su forma de conocer la vida, tiene su forma de enfrentar los problemas, tiene su forma de animarse, tiene su forma de consolarse. La gente que no conoce al Señor tiene sus maneras de salir adelante con la psicología, con la motivación, con el humanismo. Amados, pero nosotros no. Nosotros tenemos mandamientos más poderosos, promesas más poderosas, testimonios más poderosos. Yo les decía, amados, no veamos los testimonios del mundo, que si el enfermero en Italia, que si la gente en Guayaquil, que si la gente allá. ¿Por qué no vamos al testimonio del Señor? Lo que ha hecho en medio de las pandemias, en toda la historia de la Escritura,
cómo es la relación entre las plagas y el pueblo de Dios. Y el Señor siempre nos manda a humillarnos, a quebrantarnos, a fortalecernos, a apartarnos en lo que pasa la indignación, a guardarnos, pero no solamente atrás de una puerta, guardarnos en santidad, guardarnos de pecar. El Señor espera que nosotros no tomemos los principios del mundo, los temores del mundo, los pensamientos del mundo. Entonces, sería la pregunta, ¿a qué se refiere, Señor, con que dice que ellos están en el mundo, pero no son del mundo? Porque la palabra en español, mundo, quiere decir lo mismo, mundo, el sistema mundial y las actividades en esta tierra. En el griego no, amados. En el griego las palabras originales tienen unas formas diferentes de expresarse. No es lo mismo mundo como sistema de este siglo a mundo como el planeta Tierra y todo lo que habita en este planeta, en esta naturaleza. El Señor dice, ellos están en esta naturaleza, aquí viven, aquí duermen, aquí respiran, aquí compran sus cosas, aquí hacen sus negocios, aquí van a la escuela. Ellos tienen que hacerlo porque están en el mundo, pero no está diciendo del sistema, las filosofías y los pensamientos de este siglo. El Señor dice, están en el mundo, pero no están en el mundo. Nosotros en nuestro lenguaje español nos queda, bueno, por fin, ¿estoy en el mundo o no estoy en el mundo? ¿Qué es estar en el mundo? Bueno, el Señor lo define como estar en la filosofía, en los amores, en las ideas. Ahora, la otra que se refiere a estar en el mundo, que es una palabra original diferente, se refiere a que vivimos en esta tierra de los vivientes. Tenemos que comerciar, tenemos que ir a comprar, tenemos que salir, tenemos que convivir, interactuar con las personas, pero el Señor nos dice, apártense del mal. Vamos a salir a comprar las tortillas, amados hermanos, vamos a ir a trabajar, vamos a negociar con la gente, vamos a dar buen testimonio, vamos a hablar amablemente, pero de eso, a tomar de su sabiduría, eso no, amados hermanos. Eso no lo podemos hacer porque el Señor nos manda a ser santos. Entonces, ¿cómo es la santidad en este tiempo? Es apartarse de todo lo que tiene ese amorío, esa levadura del mundo. Ayer hablamos, amados hermanos, de que el Señor reclama nuestra vida en secreto, pero también nos la reclama en público. El Señor nos reclama, así como nos reclama nuestra vida en secreto, así también nos la reclama en público. El Señor nos pide que nosotros seamos testimonio de tener un Dios como ningún otro sobre la faz de la tierra y tener mandamientos que no se le han ocurrido a ninguna persona ni a ningún pueblo sobre la faz de la tierra. Esa es la iglesia verdadera del Señor. La iglesia verdadera del Señor, debemos de estar fortalecidos en todo principio de la palabra, en toda promesa de la palabra, en toda gracia de la palabra, amados, viviendo la manifestación del poder de Dios en nuestra vida de una manera real, verdadera, porque ya no se trata si somos de Apolos, de Cefas, no se trata de estilos doctrinales, se trata de que la palabra produce en nosotros un fruto único. Un fruto único, al cual cada uno en lo personal vamos a disfrutar, vamos a ser bendecidos por las promesas del Señor y se las tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amados, qué triste que ahora nuestros hijos, para entretenerlos, ahí los metemos a que vean tanta cosa que los está llevando a las vanidades del hombre. Es más fácil poner, a ver, anda, ve ahí, hijo, el teléfono y entretente, que decirle, vente, te voy a contar una historia del Señor. Tenemos que decirle a nuestros hijos, no, mira, esos comerciales, hijos, son vanidad. Mira estas cosas, no te enganchen. Los juguetes son para una distracción, pero no son cosas vanas. Mira esto, mira lo otro. Es nuestra responsabilidad. El Señor Jesucristo ora y dice que Él es santificado en nosotros porque nosotros sí le creímos al Señor. Y para nosotros el Señor es aparte de este mundo. El Señor Jesucristo no es de este mundo. No es alguien que fortalece la humanidad, que fortalece el humanismo, la buena voluntad entre los hombres. Por eso en esta semana, amados hermanos, cabe bien a colación. Esta semana no es una Semana Santa. Es muy complicado esto, amados, porque Pablo dice, algunos predican a Cristo por sus intereses personales y eso añade dolor a mis cadenas. Yo aquí preso, veo cómo están allá la gente afuera predicando a Cristo por sus propias necesidades personales, sus propios egos, y hay otros que predican a Cristo porque realmente les interesa el Señor. Pero dice, bueno, pues de una manera como quiera que sea, qué bueno que Cristo es predicado.
Bueno, eso aplica a esta semana. Amados hermanos, el Señor Jesucristo no mandó esto. Él no mandó que una vez al año, no mandó que recordáramos su pasión, que recordáramos su Vía Crucis, Él mandó que le recordáramos que Él murió por nosotros. Eso hacemos en la Cena del Señor. Cualquier momento del año es bueno para tener memoria del Señor. Pero estas tradiciones de los hombres han usado la imagen de Cristo para hacer un ídolo, para hacer unos dogmas, para hacer mercadería, para hacernos al mundo. Que la Semana Santa, que el Viernes Santo, el Jueves Santo, el Domingo de Ramos, eso es mentira. Bueno, que de alguna manera están predicando a Cristo. Yo no sé si es bueno o malo, porque sí predican a Cristo, pero también predican muchísima levadura y la gente se engaña. Que en la tele te pasan una película de Cristo, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lamentablemente la película de Cristo tiene mucha doctrina a medias y tiene artimañas para que la gente se confunda. Hay que ser muy sabios para poder expresar esto, para poder transmitirlo a otras personas, porque esta semana no la mandó el Señor, no es bíblica, no está mandada ni instituida en la voluntad de Dios. Y eso de que sea santa verdaderamente no lo es, porque está llena de idolatría. Está llena de idolatría. No puede ser una Semana Santa con ese nombre, porque está llena de idolatría, de mentira, de astucias. Cristo es predicado, pero Cristo puede ser predicado cualquier día del año, pero no bajo esos esquemas llenos de inmundicia. Entonces, amados, nosotros no podemos tomar esto por bueno. Y ahí están los cristianos. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Hermanos, vamos a conmemorar el Viernes Santo, cuando Jesús fue crucificado. Hermanos, es como festejar la Navidad, porque eso es un invento del hombre. Ahora, sí es cierto que vino en la Biblia, que ese momento, pero estamos siendo jalados por un sistema religioso que quiere engrandecer algo. Nosotros como gente santa tenemos que decir, miren, nada más para que no se preste, ¿qué les parece si en mayo hacemos un evento recordando cómo Cristo fue crucificado? Para que no haya de que ahí se presta que estamos fortaleciendo dogmas de hombre y participando en tradiciones de hombre. Eso sería. Ahora, que la gente está sensible al Evangelio, sí, bueno, hay que decirle, pero hay que aclararle que el Señor no es de una semana, es de toda la vida. Dios no nos mandó a celebrar solo una semana, nos mandó a celebrar toda nuestra vida. Pero lamentablemente, amados, esta oración que hace el Señor dice que se cuiden, guárdalos en tu nombre, Señor, santifícalos en tu verdad. Si nosotros no conocemos la palabra y vivimos bajo la verdad razonada de la Escritura, también vamos a ser confundidos y también vamos a estar llevando ahí nuestros ramos, el Domingo de Ramos, el Sábado de Resurrección, y vamos a estar ahí participando de esos ritos. Amados, tenemos que ser santos, porque a nosotros, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, se le dieron otras cosas mucho mejores. Se nos dieron principios mucho mejores, sabiduría mejor que esta que hace la semana falsa. Perdón, bueno, así se llama, ¿no? Bueno, en realidad es una semana falsa, porque no es falsa, pues no es lo que el Señor mandó. Y de santa no tiene nada, amados, porque está honrando a un sistema religioso y está honrando al mundo. Es una grande blasfemia. Y dice la palabra que el Señor no tomará por inocente al que tomara su nombre en vano. Y eso es lo que está haciendo esta institución que se ha corrompido. Pero no solamente en esta semana, en toda nuestra vida, nosotros, amados hermanos, hemos descuidado nuestra santidad. Hemos descuidado en el vivir bajo los principios de la palabra. ¿Y saben dónde radica ese descuido? En olvidar las promesas, amados hermanos de Dios. En olvidar las promesas, en olvidar la palabra. Amado, yo te quiero preguntar, ¿cuántas promesas de Dios te sabes para tu vida? Que las vivas día a día y que sean una fortaleza para separarte del mundo. Por ejemplo, ahorita hay una promesa que yo estoy viviendo muy hermosa. Te la comparto, amados. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Los que temen al Señor no tendrán falta de ningún bien. Amados, no es un secreto que ustedes sepan que cuando ustedes le dan al Señor, amados, con sus ofrendas, sus diezmos, le dan al Señor con alegría porque es para el Señor, porque esto instituye el Señor. Y el Señor manda que de ese recurso se cubran las necesidades de los que enseñamos. Por eso es para el Señor, porque es un mandamiento del Señor.
Y ahorita que no nos estamos congregando, amados hermanos, pues efectivamente ha bajado demasiado ese ingreso para nuestra familia. Y uno podría decir, ay, ¿ahora qué vamos a comer? Pero cuando tememos al Señor, el Señor, amado, ha suplido milagrosamente. Estamos en paz, amados hermanos, estamos en paz en esa área, gracias a Dios. Y yo bendigo al Señor por la vida de los hermanos que están haciendo un esfuerzo y que están participando en esa gracia, en ese mandamiento que Dios les dio. Y qué hermoso, yo sé que tampoco les va a faltar nada. Y tal vez, amados, muchos estamos así, hermanos que se han quedado sin trabajo, hermanos que sus negocios tienen que cerrar. Y son momentos de angustia, son momentos de aflicción, pero las promesas de Dios nos hacen diferentes al mundo, amados hermanos. Las promesas de Dios nos hacen diferentes al mundo. Por ejemplo, dice la palabra, caerá en 1000 a tu diestra, más 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegará. Ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos. Eso me anima a ser santo, eso me anima a vivir para el Señor, porque yo puedo saber que en una pandemia el Señor nos librará. El Señor nos perfeccionará, nos ayudará a que no nos toquen estas cosas. Amados hermanos, el Señor tiene tantas promesas. Dice la palabra que el Señor dice, muchas son las aflicciones del justo. Otra promesa que vivo todos los días. De todas ellas le librará el Señor. Entonces, yo tengo que vivir justamente, tengo que vivir en el temor de Dios. Y hay muchas promesas que me hacen diferente a la gente del mundo. Y esta es la santidad que habla Jesucristo, amados hermanos. Hemos tenido la reunión de matrimonios en las noches, que ha sido de grande bendición. Mi esposa y yo compartimos, estamos en este proyecto juntos y ha sido de mucha bendición, porque estamos recordando promesas y principios de la palabra que habíamos olvidado para poner por obra nuestro matrimonio. Nos habíamos alejado del Señor y no veíamos qué tan lejos estábamos, aunque nos creíamos cerca. Pero nuestra santidad, amados hermanos, se puede perder. Nuestra santidad se puede perder en un simple descuido. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. El camino es angosto. El camino es angosto. Si cerramos los ojos, basta solo un paso para caer al precipicio, amados hermanos. Tenemos que ir con los ojos bien abiertos, bien sobrios, haciendo equilibrio. Yo no sé si algún día has pasado por un estrecho, por unos tabiquitos, una pared de tabiques así, que para acá te caes, que para allá te vas del lado, y pasas haciendo equilibrio, y pasas ahí. Así es nuestra vida, amados. Tenemos que ir sobrios, caminando en un camino angosto, que ancho es el camino que va a la perdición, ancha es la puerta que va en el mundo, cualquiera puede ir ahí porque están cegados. En el camino ancho puedes caminar a ciegas, en el camino angosto no. Hay que cuidar nuestra santidad. Y nuestra santidad se define en vivir la palabra y vivir las promesas y vivir los mandamientos del Señor, a diferencia de lo que hace la gente del mundo. ¿Tienes un problema en tu casa? ¿Cómo reaccionas? ¿De una manera santa o como los demás del mundo? ¿Gritas como la demás gente del mundo? ¿Te enojas como la demás gente del mundo? ¿O te afirmas de la santidad? Porque el Señor mandó mandamientos para que seamos un pueblo diferente, para que la gente diga, oiga, don fulano, ¿por qué usted está tan tranquilo? ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Por qué no se preocupa? Mire, yo le voy a explicar, don Perengano, es porque yo tengo promesas del Señor, porque temo a Dios, guardo sus mandamientos, los pongo por obras, amo a Cristo, Él me salvó y me ha dado grandes y preciosísimas promesas para que por ellas yo llegue a participar de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de su concupiscencia del mundo, pues. Oiga, ¿y no me puede hablar más de ese Dios vivo, de Cristo, y para que me comparta? Claro que sí. Eso decía en Deuteronomio. Tenemos que ser luz para que el mundo tenga esperanza. Si analizamos Juan 17, amados, vean que esta es palabra de nuestro Señor. La voy a volver a leer para que taladre nuestra conciencia, penetre nuestro corazón. Es palabra del Maestro, de nuestro amado. Él quiere que seamos uno, todos unidos en santidad. Por eso hace mucho daño la levadura en la iglesia y el pecado en la iglesia, porque nos separa. Nos separa. Dice la Escritura, cuando estaba, versículo 12, 17-12, cuando estaba yo con ellos en la tierra, voy a decir así, yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste,
y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese, que fue Judas. Pero nosotros somos guardados en el poder de Dios mediante la fe. El Señor nos está guardando, amados hermanos, en su nombre. En su nombre quiere decir en sus principios, en sus mandamientos, en Él. No nada más literalmente en el nombre de Jesús me guardo del mal y ando pecando. El decir que estamos guardados en el nombre de Jesús es llevar su representación de vida en nosotros, cosa que el apóstol Juan dice, el que es cristiano debe andar como Él anduvo. Esto es guardar en su nombre y declarar en su nombre. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, con tus labios, no solamente es una declaración de labios, sino estás expresando que toda tu vida está guardada en el testimonio de Cristo y que tú andas como Cristo. Esto significa orar en el nombre de Jesús. Cuando tú dices, en el nombre, Señor, vengo a hablar con tal gente y lo voy a hacer en tu nombre, quiere decir que con la fe de Cristo, con la santidad de Cristo, no se vale decir, voy a pedir que me regresen mi dinero porque este producto salió falloso, pero yo voy a ir en tu nombre a que me lo cambien. Y llegas, óigame señorita, ¿cómo se le ocurre? Quiero hablar con el supervisor en este preciso momento porque yo soy un hijo de Dios y yo declaro, no sabe con quién se mete, les van a caer las 10 plagas de Egipto porque usted no me quiere regresar esto. Eso no es ir en el nombre de Jesús. Eso es blasfemar el nombre del Señor. Si tú vas en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, sería algo como esto. Señorita, mire, vengo aquí a que me cambie mi producto que salió falloso. Y te va a decir, no se puede. Mire que esto no está así. Mire, señorita, con todo amor, respeto, por favor, tenga consideración, póngase en mi lugar. Mire, yo si a usted no le gustaría así. Y, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Ahí está, se lo cambio. Eso es ir en el nombre de Jesús. Y si no te lo cambiasen, dirías, Señor, te alabo, pues fue de ti. Tú querías y algo vas a hacer. Yo bendigo a la gente, bendigo a la señorita, bendigo al supervisor. Y me regreso con mi producto falloso. Señor, te alabo para tener más cuidado y comprar bien para la próxima. Te bendigo, Señor. Eso es vivir en el nombre del Señor santamente. Santamente. Porque confías en el Señor, de Él viene lo bueno, de Él viene lo malo. El impío no comprende eso, el impío no entiende que todo nos ayuda bien. Hay gente que va al aeropuerto, pierde sus vuelos o pierde su autobús y luego son cristianos y luego resulta que hay un accidente o resulta que el Señor los libró de algo y no vemos que todo nos ayuda bien. El que es de Cristo se santifica, amados. El que es de Cristo medita en estas cosas. ¿Cuántas cosas el Señor quiere hacer con nosotros sin que sepamos? Y no nos lo va a decir, pero Él confía que nuestra actitud sea santa. Por eso dice que Él nos guardó en su nombre, amados hermanos. Él nos guardó en su nombre. Guardarse en el nombre del Señor quiere decir andar como Él anduvo, en toda santidad, a diferencia de la gente del mundo, porque el Señor no andaba como el mundo anda. Él se juntaba con prostitutas, con publicanos, pero no para andar como ellos. Él se juntaba con publicanos y con prostitutas para que ellos cambiaran. Y los publicanos y las prostitutas cambiaban su vida. Acuérdense, amados hermanos, de Zaqueo, el publicano. ¿Qué hacían los publicanos? Eran ladrones, cobraban impuestos de más. El César les decía, cóbrale a los judíos 1 peso de impuestos. Y ellos cobraban 5 y los 4 eran para ellos. Eran ladrones, eran aborrecidos por el pueblo de Israel como traidores. Y el Señor va a la casa de Zaqueo, el publicano, era jefe de los publicanos. Y al estar con el Señor, ¿verdad? Él fue transformado. Y dice, la mitad de mi dinero doy a los pobres. Y la otra mitad, si alguien he defraudado, se lo regreso cuatriplicado. Pues claro que había defraudado, de eso vivía. Y tal vez Zaqueo quedó sin dinero. Y tuvo más amor por Cristo que el joven rico, que había hecho su dinero lícitamente, que no quiso seguir al Señor. Y Zaqueo dejó todo, se arrepintió de haber tomado ese dinero mal habido y se entregó a Cristo para ser santo como el Señor es santo. Y valoró la santidad más que las riquezas, más que la gloria humana. Amados hermanos, eso pasa en nuestra vida. Dice versículo 13, pero ahora yo voy a ti y hablo esto en la tierra, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Amados, cuando andamos en santidad por medio del nombre de Cristo, vamos a andar en gozo, vamos a andar en esperanza. Yo les he dado tu palabra y el sistema de este mundo los aborreció, porque no son de ese sistema, no son de esas ideas, por eso el mundo nos aborrece. Amados hermanos,
Cuando alguien que anda en la carne te aborrece, gózate, porque quiere decir que andas bien. Cuando nosotros nos salimos de la organización pagana que estábamos, que nos decían, los amamos, los amamos. Yo decía, mecha, qué bueno que nos aman, porque si nos odiaran, ahorita nos matan. Y cuando les dijimos, no estoy de acuerdo con estas vanidades, el sistema de esta iglesia sirve al hombre, eso no es la palabra de Dios, se les acabó el amor. Y ahí sí, tuvimos que correr por nuestras vidas, porque empezaron a blasfemar de nosotros. Y ahí yo comprendí ese texto que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupere y digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo. Yo me sentí bienaventurado porque dije, Señor, me has hecho santo, ya no estoy pensando como ellos, ya me sacaste de ellos, y que ellos me aborrezcan quiere decir que yo estoy caminando bien, porque si yo estuviese caminando mal, ellos me amarían porque soy del mundo como ellos son del mundo, pero como yo ya no soy del mundo, ya no participo de las cosas del mundo, ellos me aborrecen. Y es lo que dice aquí, qué hermoso es que el mundo te aborrezca, y lo digo, amados hermanos, en el buen sentido de la palabra, porque en algún sentido tú puedes decir, oye, esta persona que anda en pecado, que anda mintiendo, que anda mal, no le caigo bien. Quiere decir que estoy bien delante de Dios, porque ha valido la pena mis lágrimas, mi esfuerzo, yo quiero guardarme en santidad, y por eso me he ganado un enemigo, porque yo no pienso como el mundo. Y como podemos avergonzar al mundo con nuestra conducta, más nos van a aborrecer. Si tú en tu trabajo llegas temprano, respetas a tu jefe, no te metes en chismes, no te metes en murmuración, tus compañeros de trabajo te van a odiar porque los exhibes. Porque los exhibes, porque estás diciendo que ellos llegan tarde, que son pecadores, que no hacen las cosas bien, y te van a odiar. Y te van a cortar, no te van a juntar contigo porque no te ríes de sus chistes, porque tú sí respetas al jefe, porque tú sí te esfuerzas, porque tú sí haces lo justo, porque tú no te metes en grillas, no te metes en nada, entonces te empiezan a odiar. Y cuando no se juntan contigo quiere decir que entonces tu santidad está bien. Pero cuando, pues imagínate, amados hermanos, cuando eres el amigacho, cuando eres el alma de la fiesta, cuando eres el paladín de la oficina, entonces quiere decir, amados, que estás perdiendo tu santidad, que no te estás comportando como el Señor lo haría. Y si el mundo te está amando, entonces quiere decir que eres del mundo y estás dejando al Señor, porque dice la palabra, cuando nosotros amamos al mundo, el amor del Padre no está ahí. Eso está tremendo, amados hermanos. Dice la Escritura, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo en sí mismos. Versículo 13. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy de este sistema mundial. No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No quiero que los quites de esta tierra, sino que los guardes de la maldad que hay en las filosofías, en la mundanidad de esta tierra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestra santificación está en la palabra de Dios. Hay que vivir como la palabra dice, hay que creer las promesas de Dios como están escritas. Hay que afianzarse a creer, amados hermanos. Si no hacemos esto, vamos a morir, vamos a corromper el evangelio, vamos a dejarle a nuestros hijos una esperanza mermada. Tenemos que creer en las promesas de Dios, tenerlas por sí y amén en Cristo Jesús. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a este mundo, para que prediquen la palabra, para que sean diferentes, como en un principio el Señor en Deuteronomio esperaba del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no pudo darle al Padre eso que el Padre deseaba, que fuera una nación única para Él, cosa que nosotros estamos obligados por el pacto de Cristo a hacer, constreñidos por el amor del Señor. Por esto me santifico a mí mismo, decía el Señor se apartó del mundo, no tenía vanidades del mundo, nació en un pesebre, no fue un rey que tuviera gloria de hombre, no fue un hombre popular, él vivía para el Padre, santificado en los propósitos de Dios, y nada del mundo, ningún placer del mundo tuvo el Señor. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad de la palabra, porque la palabra de verdad nos va a santificar. La palabra de verdad nos va a santificar, amados hermanos. Amados, qué tremendo que estemos corrompiendo nuestra santidad. Qué tremendo que no estemos creyendo en las promesas del Señor y viviendo fortalecido en sus promesas con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, y hemos dejado nuestra santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor.
Sin santidad, si nos mezclamos con las ideas del mundo, si nos mezclamos con las cosas del mundo, no podremos ver al Señor. No vamos a ir al Señor con las cosas del mundo en nuestro corazón, porque no podemos entrar a la gloria eterna cargando cosas que son aborrecibles delante de la presencia del Señor, amados hermanos. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Amados, no vamos a llegar a la vida eterna escuchando las canciones de Luis Miguel. No vamos a llegar a la vida eterna viendo las películas de Vicente Fernández. Amados hermanos, no vamos a llegar a eso, así al cielo. Yo sé, amados hermanos, que en algún momento uno puede decir, pues vea una película así, pero no enamorarnos de esas cosas. Hay poco tiempo en nuestra vida, nuestros años son como nada, nuestros años vuelan. Y apenas tenemos poco tiempo para tener un tiempo de esparcimiento. ¿Y qué hacemos, amados? ¿Qué hacemos? Vemos cosas vanas que nos meten al terror y que nos hacen amar al mundo, que nos complacen en el mundo. A mí me daba mucha tristeza, ahora recuerdo, había un hermano en la congregación pentecostal donde íbamos. Eran nobles, pero estaban engañados, que todos los domingos que jugaban los acereros de Pittsburgh, él faltaba a la iglesia. Amados, ¿cómo es posible? Los gringos se jactaron de que la Liga Nacional de Fútbol Americano iba a ocupar el lugar que le correspondía a Dios en la vida de los americanos. Una grande blasfemia. Y nosotros estamos consumiendo esas cosas. Amados, no podemos nosotros hacer eso. Nosotros podemos, pues sí, a lo mejor ver alguna película, que vamos al cine, pero no estamos enamorados de eso, amados hermanos, y nos guardamos lo que vemos. Si vamos al cine, llevar a nuestros hijos a ver una película, primero antes chequemos qué contenido tiene, porque ahora las películas infantiles ya tienen principios de lesbianismo, principios de homosexualidad. Tenemos que ver, hay películas infantiles que tienen ya símbolos esotéricos. Entonces tenemos nosotros que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar. No quiere decir que nos quitemos del mundo, que no estemos yendo al cine, comer a un restaurante. No dice eso, dice que nos apartemos del mal. Hay películas que no son lícitas, hay canciones que no son lícitas, pero amados, tenemos un alimento mejor que podemos tomar. Por eso tenemos que vivir en santidad, amados hermanos. Dice Primera de Juan, ya vamos casi terminando, amados. Primera de Juan. Amados, por favor, guardemos nuestra santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, y perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, dice la palabra: y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que Jesús decía: santifícalos en tu verdad. Aquel que ama la palabra, aquel que ama al Señor, aquel que ama a Cristo, que tiene comunión con el Espíritu, amados, va a producir estos pensamientos, va a producir esta cualidad. Tenemos que ser un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo que muestre el amor, los principios de Dios, las promesas de Dios, la disciplina de Dios. Es muy triste ver, amados hermanos, cómo el mundo juzga a la ligera. ¿Qué hacen en estos tiempos la falsa religión? Jesús no castiga a nadie. Jesús anduvo con prostitutas, Jesús anduvo con publicanos, sí, pero no se hizo como ellos. Vamos a tomar cerveza porque Jesús tomaba vino. Amados, esto no es el Evangelio. El Evangelio de Dios se afianza en el temor a su nombre. Y todo aquel que teme al Señor se perfecciona en la santidad y se purifica a sí mismo de todo principio, de todo pecado que viene como amistad del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios.
La amistad al mundo es enemistad contra el Señor. Porque los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino de Dios. Perfeccionemos nuestra santidad, amados. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de entender esto. Tenemos grandes promesas, dice Pedro, que con ellas vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Amados, si la iglesia pierde las promesas del Señor, perdió la santidad. Hoy la gente no se santifica porque no cree en las promesas de Dios. Muchas promesas de Dios que son para que nos animemos a esforzarnos en los mandamientos del Señor. La gente no la cree y por eso andan en el mundo. Por eso toman en poco las cosas divinas, las cosas del Señor, porque no creen en la palabra y porque únicamente buscan la verdad del Señor para su beneficio propio, pero no para el beneficio de Cristo, que es la salvación de nuestras almas. Qué triste, amados, que por dejar de creer las promesas nos entreguemos a la lascivia, nos entreguemos al pecado, nos entreguemos a la mundanidad por tener en poco las benditas promesas que requieren un esfuerzo. Las promesas de Dios no son para todos, son para aquellos que amamos al Señor y nos vamos a esforzar, vamos a luchar por ellas, vamos a permanecer en ellas como una esperanza, porque la esperanza no se ve, pero la alcanzaremos, amados hermanos. Si permanecemos en el temor de Dios, el Señor nos va a librar de esta pandemia. Si nos permanecemos en el temor de Dios, el Señor nos va a librar de las angustias. Si somos justos como Cristo es justo, ponemos la otra mejilla, perdonamos las ofensas, nos apartamos de la vanidad del mundo, el Señor nos va a dar más para permanecer en su amor, para permanecer en Él. ¿Saben por qué no estamos en santidad? Porque no amamos lo que Dios ama, porque no amamos lo que Dios es, porque nuestro amor por Dios es efímero, es espurio, es fingido. Pero si amamos al Señor, vamos a amar lo que Él es, vamos a ser como Él es, vamos a ver como Él ve. Y mientras más nos acercamos a la santidad de Dios, más somos como Él, hasta llegar al momento perfecto en que estemos totalmente en su trono santo, como Él es santo. Y nuestra esperanza es sufrir en el mundo, morir en el mundo, llevar el agravio en el mundo, para merecernos y ser dignos y tener derecho a la santidad de Dios en la vida eterna. Por eso nos perfeccionamos en el temor del Señor, por eso perfeccionamos nuestra santidad, por eso la palabra nos dice: sé santo, ten temor de Dios, guarda tu santidad, sé santo como Él es santo. La santidad es muy importante, sin ella nadie verá al Señor. Pero la santidad no solamente es una manifestación de religiosidad en un culto, de ponerse a llorar, de alzar los brazos. La santidad es algo más profundo, es la manifestación de nuestra vida pública delante de los hombres, delante de los que nos ven. Una es el secreto del Señor, donde vivimos en santidad buscando su palabra, porque Él ama la verdad en lo íntimo, pero Él también reclama nuestra vida pública, que estemos dando buen testimonio que somos hijos de Dios, haciéndolo de verdad y de corazón. El Señor reclama nuestra vida pública y reclama nuestra vida íntima. En ambas debemos de vivir en santidad. Muchas veces vivimos de apariencias, amados hermanos, vivimos de apariencias, pero el Señor quiere que lo hagamos en espíritu y en verdad, que nos comportemos igual en santidad, en público como en privado. Esto es algo hermoso, amados. Pero algunos se nos olvida, y también en público damos mal testimonio, enojándonos como los demás, manifestando la ira como los demás. Y saben, a veces delante de quién lo hacemos: de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra familia que no conoce al Señor. Qué triste que estemos dando mal testimonio en esta cuarentena, porque estamos encerrados con parentela o con personas que igual no son cristianas en nuestra casa, y estemos dando mal testimonio. Estemos dando un testimonio de mundanidad, que a veces ni siquiera oramos por los alimentos delante de nuestra parentela que no es creyente. Nosotros tenemos que santificarnos, no hacernos al mundo, que ellos se hagan a nosotros. Es el anhelo del Padre, para eso murió en la cruz, amados hermanos. Nos apartamos del que anda desordenadamente porque somos santos. Nos apartamos del que miente porque eso no le agrada al Señor. Sea quien sea, amados. Y eso es una promesa, porque así podrá tener esperanza también para salvación, porque si la iglesia permanece santa, hay esperanza para todos, pero si la iglesia se corrompe, no hay esperanza para nadie, amados hermanos. Amados, tenemos mucho que aprender del Señor y ser santos. La juventud es vanidad, amados hermanos. La juventud es vanidad. La juventud es el mejor momento para sembrar la santidad y esforzarnos con ese gran sacrificio para morir a nosotros y poner esa semilla para que en los días futuros de nuestra vida haya gozo, haya contentamiento, porque no toda la vida vamos a ser jóvenes. Y ahí están los jóvenes, corrompiendo su santidad para pasar un buen momento,
Y después cuando ya no son jóvenes, están cosechando esa necedad. Y ya llorando, sin contentamiento, todos amargados. Porque la juventud es humo, amados hermanos, es vanidad. Pero si un joven, a su edad joven, vive como adulto, con principios, con temor de Dios, con responsabilidad, porque un joven vive como adulto cuando es responsable, cuando es entendido, entonces va a llevar gozo, entonces va a llevar paz, va a llegar contentamiento. Amados hermanos, amados, perfeccionemos nuestra santidad, seamos santos delante de Dios y delante de aquellos que están viendo el testimonio de Cristo en nosotros. La gente que no conoce a Dios, lo más cercano que tiene a una Biblia es nuestro testimonio, es nuestra vida, es nuestros pensamientos, es lo que sale de nuestra boca. Ese es lo más cercano que la gente tiene a una Biblia, lo que sale de nuestro corazón, que debe de ser la palabra de Dios. Ellos no van a leer la Biblia, pero van a escucharnos hablar, van a oír nuestros pensamientos y van a decir, ¿qué pensamientos son esos? Eso nunca lo había escuchado. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Es la palabra de Dios. Amados hermanos, temamos al Señor. Seamos una buena Biblia para nuestros hijos, para nuestra esposa, para los demás. Seamos una buena versión de la Biblia para todo aquel que nos conoce. Aún vayamos a la tienda, vayamos donde vayamos, seamos una buena traducción de la palabra, seamos una buena escritura viva. Amados hermanos, esa es la santidad. La santidad es ser la palabra de Dios mostrada en nosotros, amados. La palabra de Dios mostrada en nosotros, que seamos unas Biblias vivientes, porque esa es la voluntad de Cristo para con nosotros, para con su pueblo, amados. Que nuestro teléfono, que todo muestre la palabra de Dios, lo que hay en nuestro corazón, amados. Para eso nos llamó el Señor, para eso somos santos, para mostrar a los otros pueblos que la iglesia del Señor es diferente a todo lo que el mundo conoce. Que la iglesia santa, la que se purifica, es diferente y hay verdaderos frutos de amor, frutos de gracia, las promesas de Dios realmente viviéndose en nuestra vida. Amén, amados hermanos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Es un tema muy hermoso, esperemos que haya sido de edificación, así como ha sido de edificación para mí. Amados, no tomemos en poco nuestra santidad. Si algo valioso tenemos en nuestra vida, amados, es la santidad. Si alguna integridad tenemos en nuestra vida, si algo en que podemos gloriarnos, si algo bueno hay en nosotros, es la palabra del Señor puesta por obra en nosotros, es nuestra santidad, porque la santidad es la palabra de Dios haciéndose obra en nosotros. Si algo bueno somos, si algo rescatable somos después de haber sido abominables, hombres perversos, hombres apartados, si algo bueno somos es nuestra santidad. No la corrompamos, no la vendamos al mundo, no la cambiemos por un plato de lentejas, amados hermanos. Cuidemos nuestra santidad, valoremos nuestra santidad, seamos íntegros en nuestra santidad, seamos íntegros en nuestras promesas, seamos íntegros en nuestra comunión con el Señor, porque es lo único que tenemos, es lo más valioso que tenemos. Es lo que nos da vida, es lo que somos, es lo que son nuestros hijos. Es la esperanza que tienen nuestros hijos, es la esperanza que hay en el mundo de que otros se salven. Amados hermanos, no nos queremos ir a la vida eterna solos, queremos llevar a nuestra parentela, pero si no guardamos nuestra santidad, eso no va a poder pasar. Vamos a hacer tropiezo. Los ángeles del cielo que pecaron no guardaron su integridad. Se corrompieron, perdieron su santidad y fueron encarcelados en cárceles, valga la redundancia, prisiones de oscuridad. No perdamos nuestra santidad, no perdamos nuestra santidad, no perdamos nuestra integridad, no perdamos nuestra esencia, no perdamos lo que somos en Cristo, porque muchas veces olvidamos qué somos en Cristo, quiénes somos en Cristo, a qué nos llamó el Señor. Vivamos en nuestra identidad como hijos de Dios, vivamos en nuestra identidad como Cristo ha deseado que vivamos, como Cristo ha deseado que seamos. Hay que ser como Cristo es. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, y todo eso depende de nuestra santidad, viviendo la vida que el Señor nos mandó. Por favor, amados hermanos, seamos una generación santa, una generación que valora las promesas, que valora la palabra, que se enciende en la gracia del amor de Cristo, amados hermanos, porque la santidad viene por el amor del Señor, porque todo esto viene como un fruto del amor, amados hermanos. Echémosle ganas, amados. Terminamos, amados, con esta meditación. Si nosotros perdemos nuestra santidad, lo hemos perdido todo. No tendremos esperanza, amados hermanos, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor.
pero si tenemos santidad lo veremos tal como es, lo conoceremos, y esta es nuestra esperanza, poder estar con Él toda la eternidad. Amén, amados hermanos, pues agradezco mucho que se hayan conectado, amados hermanos, gloria a Dios, amados, gloria a Dios por este acto de obediencia, porque es un acto de obediencia al Señor, porque yo sé que lo hacen por el Señor, que se conectan, gloria a Dios por ese testimonio del hambre y de sed de Cristo. Gracias al Señor por sus vidas, amados, Dios los siga bendiciendo. Quiero mandar un saludo nuevamente a nuestra hermanita Michelle, Dios la bendiga, hija. Nuestra hermana Leti de Huatusco, Dios la bendiga, hermana. Nuestra hermanita Grisel, mi esposa, gloria a Dios, muchas gracias, cielo. El hermano Jorge, qué alegría, hermano, un abrazo muy grande. Nuestra hermana Lulú, ¿verdad? La esposa de nuestro hermano Jorge también, gloria al Señor, un abrazo, un saludo muy grande para todos. Nuestro hermano Josué, allá, ahorita allá en Tantoyucan, aunque él es de Córdoba, ahorita anda por allá, ¿verdad? Bueno, nuestro hermano Jorge ya lo saludamos, nuestra hermana Leti también, nuestra hermana Lulú igualmente, nuestra hermana Michelle, nuestra hermana Blanquita, hermana, un abrazo grande, gloria a Dios por su vida, siga adelante en esa santidad, porque la santidad se manifiesta cuando hay más dificultad en el mundo. Como pensamos, es un momento hermoso para seguir fortaleciendo nuestra santidad, y la santidad es nuestra riqueza, la santidad es nuestra riqueza, lo es todo para nosotros. Amén, amados hermanos. Nuestra hermanita Daira, ya también por Tantoyucan, un saludo, hija. Nuestra hermanita Rosy, ¿verdad? Un saludo muy grande también. Nuestro hermano Misael, hijo, un abrazo, un saludo grande, hijo, qué bueno, estás fortaleciendo en el Señor. Nuestra hermana Yalid, nuestra hermana Ney también, allá también, esposa de nuestro hermano Josué, ahora por Tantoyucan, un saludo grande, amados hermanos. Y bueno, creo que no me falta nadie. El hermano Andrés de allá de Playa del Carmen, también un abrazo. Dios los bendiga a todos, amados hermanos. Dios los bendiga, amados. Esperemos que esta palabra, esta meditación haya sido de bendición para sus vidas. Les pido no me olviden en sus oraciones, amados hermanos, para que el Señor siga dando su palabra, siga corriendo el agua de vida en medio de la congregación. Y compartamos esto a otros, amados, compartamos esto a otros. Dice la Escritura, debiendo ya ser maestros, tienen necesidad que se les vuelva a decir. Todos podemos enseñar a otros, principalmente los que están cerca de nosotros. Llevemos esta palabra, seamos una Biblia viviente, en toda santidad, en toda fe, en todo amor, sobre todo, en toda justicia y santidad de la verdad, en justicia y santidad de la verdad. Un abrazo, amados hermanos, Dios los bendiga, los siga fortaleciendo. Amados, cuídense mucho en el Señor, guárdense en el nombre de Cristo con toda diligencia, saludos a la hermana Beverly de Lima, ¿verdad? Una alegría, hermana, que gozo saludarla por estos medios. Saludos al hermano Cristian, una alegría, hermano Cristian, hermana Beverly, la verdad, un matrimonio de mucha bendición, con un gran testimonio de la santidad, que, amados, de verdad que nos anima mucho saludarlos, hermanos de Lima. Los mismos padecimientos se dan en todo el mundo, y gracias a Dios por sus vidas, amados hermanos, hermano Cristian, hermana Beverly. Les saludos a su familia, a sus hijitas y a todos los santos por allá en Lima que aman al Señor de manera inalterable. Amados, sigan adelante en esta cuarentena, tomen lo bueno, sigamos aprovechando en esta aflicción para que se glorifique el Señor, y tomen las medidas necesarias, amados, salgan lo menos posible, ¿verdad? Y estemos en oración por esta ciudad, y que el Señor perdone, y que el Señor nos ayude. Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias por sus oraciones, gracias hermanos, hermano Josué, hermana Ney, muchas gracias por acordarse de nosotros. Gracias a todos, hermanos, también los tenemos en nuestras oraciones, hermanos, y sigamos adelante en el amor de Cristo. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, dice el dicho por acá. Un abrazo, amados hermanos, bendiciones, y pasen el Señor, y si Dios nos presta vida, mañana estaremos nuevamente en un enlace en directo para seguir hablando de temas de la palabra de Dios. Un abrazo, amados hermanos, bendiciones, y pasen el Señor.